Mi nombre es Gabriela Miller. Tengo 45 años. Hace 19 años, era una chica de los suburbios de Iowa, llevando sueños sencillos a un matrimonio con el hombre que creía era el amor de mi vida, Mason. Él era 2 años mayor que yo, un antiguo compañero de universidad que siempre supo cómo hacerme reír y sentirme amada, al menos durante los primeros años. En ese entonces, no tenía nada más que una licenciatura en educación y un corazón lleno de esperanza. Nos mudamos a un pequeño pueblo en Oregón donde Mason consiguió trabajo en una empresa de construcción y yo me convertí en ama de casa a tiempo completo. No porque no quisiera trabajar, sino porque Mason una vez tomó mi mano y dijo, quiero que te quedes en casa y cuides nuestro hogar. Yo me encargo del resto. Le creí. Le creí lo suficiente como para renunciar a la oportunidad de enseñar con la que había soñado desde los 15 años, solo para construir una vida familiar que pensé me haría feliz. En los primeros años, Mason era un marido maravilloso. Traía flores a casa cada fin de semana. A menudo me abrazaba por detrás mientras cocinaba y me susurraba cosas dulces como: soy tan afortunado de tenerte. Recuerdo claramente esas tardes de otoño cuando recogíamos manzanas en el patio trasero, riendo y jugando como 2 niños. Pero de alguna manera, la sonrisa de Mason comenzó a desvanecerse. Empezó a llegar tarde a casa, hablaba menos, y la ternura en sus ojos desapareció. Solía decirme a mí misma que era solo el estrés del trabajo. Pero después de 5 años, ese cambio no se sentía temporal. Se convirtió en parte de quien era. Recuerdo una vez que la cena se retrasó porque el horno se descompuso. Mason golpeó sus llaves en la mesa y dijo fríamente, ni siquiera puedes cocinar la cena. ¿Qué haces todo el día? Me quedé congelada en la cocina, todavía sosteniendo la espátula del pastel quemado. Esa frase se sintió como un golpe a la dignidad a la que me había aferrado durante años. Desde entonces, el sarcasmo y las miradas despectivas se volvieron rutina. Dejó de preguntar si estaba cansada, dejó de preocuparse por las comidas que me esforzaba en preparar. Mason comenzó a compararme con otras mujeres, sus hermosas y exitosas compañeras de trabajo. ¿Por qué no aprendes algo de las otras esposas?, dijo una vez durante una discusión. Cuando simplemente le pedí que llegara a casa más temprano para cenar. Nunca tuvimos hijos. Solía pensar que era un arrepentimiento, pero con el tiempo, comencé a verlo como una bendición. No quería que un hijo creciera en un hogar donde el amor se había reducido a migajas. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno, hacer la lavandería, limpiar cada rincón de la casa. Una casa de 3 habitaciones, decía Mason, era demasiado grande para una mujer que no gana ni un centavo. No respondía. Había aprendido a guardar silencio porque cada vez que hablaba, lo único que recibía era una mirada fría e indiferencia asfixiante. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, él volvería a ser el hombre que había sido. Pero entre más me esforzaba, más pequeña me sentía en el mismo hogar que tanto trabajo me costó construir. Viví como una sombra en nuestro matrimonio, siempre preguntándome en qué me había equivocado. ¿Era porque no ganaba dinero o porque ya no era la joven mujer con quien se casó? Luego un día, mientras fregaba los pisos, Mason pasó junto a mí sin siquiera mirarme y murmuró, si no puedes hacer nada más, al menos limpia bien el piso. Apreté el palo del trapeador con fuerza. Con el pecho oprimido. No lloré. No reaccioné, pero algo en mí cambió. Una pequeña semilla de conciencia comenzó a crecer, y supe que algún día esa semilla se convertiría en una decisión que Mason nunca vería venir. Después de ese momento, comencé a observarlo más de cerca. Dejé de soportar en silencio. En lugar de preocuparme por complacer a un hombre que se había vuelto distante, silenciosamente tomé nota de cada pequeña señal. La forma en que sonreía a su teléfono,
Las noches que decía tener que quedarse tarde en el trabajo pero llegaba a casa oliendo a colonia desconocida. Y los cargos inexplicables en los estados de cuenta bancarios. Mason solía ser ambicioso, al menos en los primeros años. Trabajaba para una pequeña empresa de construcción en Eugene, Oregón, donde vivíamos y frecuentemente presumía de convertirse en gerente en pocos años. Pero esa promesa se quedó en promesa. Después de 5 años, Mason renunció porque no encajaba en la cultura de la empresa. Luego, un año después, renunció de nuevo porque su jefe era demasiado anticuado. Con el tiempo, dejé de preguntar por qué. Cada vez que llegaba a casa con esa expresión fría y las palabras renuncié, solo apretaba los labios y silenciosamente ajustaba el presupuesto del hogar. Hubo un tiempo en que tuvimos que vender nuestro auto viejo para pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Empecé a recortar en comidas, reemplazando el filete con sopa de lentejas y pan tostado, tratando de asegurarme de que Mason no sintiera la presión. Incluso daba clases a los niños del vecindario por las tardes para ganar algo de dinero extra, pero nunca era suficiente para cubrir los meses en que él estaba sin trabajo. Nunca preguntó si estaba cansada. Nunca supo que a veces dormía en el sofá porque no tenía fuerzas para subir las escaleras. Luego, el verano pasado, Mason consiguió un nuevo trabajo en una agencia inmobiliaria local. El salario no era alto, pero podía ganar comisiones si hacía ventas. Parecía diferente, se vestía con más elegancia, empezó a usar colonia que antes llamaba innecesaria. Incluso compró un reloj caro y dijo que era para impresionar a los clientes. No lo cuestioné porque en el fondo todavía tenía esperanza. Esperanza de que esta era su oportunidad de madurar y finalmente valorar nuestro matrimonio. Pero en lugar de llegar a casa para cenar, Mason comenzó a desaparecer con más frecuencia. Algunas noches decía que tenía que reunirse con un cliente a las 8 de la noche. Otras veces era un evento de networking. Silenciosamente me servía mi propio plato, me sentaba junto a la ventana, mirando la calle vacía, escuchando el tic-tac del reloj, contando los días de un matrimonio que se desmoronaba. Una noche, mientras arreglaba flores en la sala, una de las pocas cosas que me daban paz, Mason llegó tarde luciendo emocionado. Mientras se quitaba los zapatos, dijo: cerré un trato con una posible cliente llamada Ava. Es una gran inversora, probablemente vuelva. Cuando pregunté, ¿quién es Ava?, Mason simplemente lo descartó. Solo una cliente. No le des tantas vueltas. Pero no podía dejar de pensar, porque esa noche mientras recogía la ropa que Mason dejó en la silla, encontré un recibo de un elegante restaurante del centro. Un lugar al que nunca habíamos ido juntos porque era demasiado caro. Comencé a investigar las cosas, no de manera dramática como en las películas, sino con la paciencia tranquila de alguien que se había acostumbrado a escuchar en silencio. Rastreé recibos, sus ausencias, incluso el momento en que cambió la contraseña de su teléfono sin decirme nada. No le conté a nadie, ni siquiera a mi hermana en Seattle. Me sentía avergonzada como si las grietas en mi matrimonio fueran enteramente mi culpa. Una noche, me desperté y escuché a Mason riéndose suavemente mientras enviaba mensajes de texto. El brillo de su pantalla iluminaba su rostro. Un rostro que ya no parecía el del hombre que una vez amé, sino el de un extraño, frío, reservado, viviendo una vida de la que yo ya no era parte. Me pregunté si los hombres, cuando no alcanzan el éxito, intentan aferrarse a algo más para volver a sentirse importantes. Cuando Mason ya no era el proveedor, ¿necesitaba ser deseable para alguien más para sentirse valioso? Cualquiera que fuera la razón, estaba demasiado agotada para seguir poniendo excusas por él. El amor no debería hacer que alguien se sienta pequeño todos los días. Esa noche, abrí el cajón y saqué una carpeta que había preparado hace tiempo, algo que Mason nunca supo que existía. Miré las páginas impresas, el corazón pesado, pero ya sin temblar como antes.
Los papeles del divorcio todavía estaban en blanco, sin fecha. Pero sabía que el momento en que tomara el bolígrafo para firmarlo sería el momento en que me eligiera a mí misma de nuevo. Guardé la carpeta en el bolsillo secreto de mi bolso donde Mason nunca miraba. Para otros, podría haber sido solo unas páginas sin importancia, pero para mí, eran un escudo. Lo único que me hacía sentir que todavía tenía algo de control en una vida que se había vuelto tan desconocida. Todavía no había firmado, ni planeaba presentarlos todavía. Pero saber que podía hacerlo en cualquier momento me ayudaba a dormir durante esas largas noches en que Mason no llegaba a casa. Pensé que mi vida continuaría en esa neblina de dudas y espera hasta que una llamada telefónica de mi madre lo cambió todo. Era un martes por la tarde. Acababa de preparar una tetera cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba a mamá como siempre. Su voz llegó por el altavoz, todavía cálida como siempre, pero hoy tenía algo más. Emoción. Un toque de sentimiento. Gaby, me llamó por mi apodo de infancia. ¿Recuerdas la propiedad forestal en el norte que dejó la abuela? Hice una pausa. Sí, recuerdo la que tiene la cabaña de madera vieja, ¿verdad? Así es, respondió mi madre, luego vaciló. Te transfirió la escritura cuando tenías 30 años. Lo hizo porque creía que eras la única en la familia que verdaderamente valoraba lo que importa. Me hundí en la silla, el corazón acelerado. Recordé esos veranos de infancia allí, el sonido de los pájaros en los árboles, el aroma del pasto silvestre y el pan de maíz de la abuela. Pero nunca pensé que se convertiría en algo tan importante. Mi mamá continuó con la voz más baja ahora. La semana pasada contraté a alguien para tasar toda la propiedad, la parte del lago y el borde de la montaña. Gaby, no lo vas a creer. El terreno ahora vale casi 7 millones de pesos. Se me cayó la boca al suelo. ¿Dijiste cuánto? 7 millones, quizás más si vendes en temporada alta. Y si cuentas la casita en la ciudad que la abuela compró a tu nombre cuando te graduaste, tienes casi 9 millones en bienes raíces. Me quedé sentada todavía sosteniendo la tetera que se enfriaba, la mente dando vueltas. Mason no sabía nada de esto. Yo misma lo había olvidado. Nunca pensé que lo necesitaría. Había amado tanto a Mason que estaba dispuesta a rebajar mi propio valor solo para mantenerlo. Mi mamá agregó suavemente, no confío en Mason. Nunca he confiado. Pero confío en ti y deberías saber que todo está a tu nombre. Nadie puede tocarlo a menos que tú lo permitas. Le agradecí, luego me quedé sentada en silencio mucho después de que terminó la llamada. Sus palabras resonaban en mi mente como una campana de alerta. Había vivido todos estos años pensando que no tenía nada. Sin carrera, sin valor, sin futuro. Pero resultó que lo tenía todo. Y simplemente me había olvidado de mí misma. Esa noche cuando Mason llegó a casa, tiró su saco en la silla y dijo casualmente, me voy a un viaje de negocios a Bend por 2 días. No llames. Puede que no conteste. Solo asentí, ocultando una leve sonrisa detrás de mi taza de té a medio terminar. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan tranquila mirando a Mason. Ya no temblaba cuando se irritaba, ya no me sentía vacía cuando se iba sin una palabra amable. Después de que subió, abrí mi laptop y comencé a investigar las leyes de divorcio en Oregón, valoraciones de activos y los mejores abogados en el área. Todavía no iba a decirle nada a Mason, pero paso a paso, había comenzado a prepararme. También llamé a una vieja amiga, Amelia, una abogada de derecho familiar con quien fui a la universidad. No habíamos mantenido mucho contacto, pero siempre había sido genuina. Después de escuchar todo, Amelia hizo una pausa por un momento, luego dijo suavemente, Gaby, si necesitas a alguien que te represente, aquí estoy.
Y no te sientas culpable por protegerte. Le agradecí, cerré el laptop suavemente. Afuera de la ventana, había comenzado una ligera lluvia. Las gotas golpeaban el cristal como el ritmo de una nueva esperanza. Sabía que Mason todavía creía que yo nunca podría dejarlo, que siempre sería la mujer que dependía de su marido. Pero no sabía que ahora yo tenía todo lo que necesitaba para comenzar de nuevo. Una fortuna intacta, una voluntad que había regresado más fuerte que nunca, y un plan que lentamente cobraba vida. Esa mañana, el cielo de Oregón estaba gris, como presagiando algo sombrío. Me levanté más temprano de lo habitual para ir al mercado de agricultores, la única cosa cada semana que me daba una sensación de libertad. Aunque fuera solo escoger unos manojos de verduras o manzanas frescas. Pero quizás el destino me estaba esperando en la última curva de Riverview Road. El camión de enfrente frenó de golpe de repente. Instintivamente giré a la derecha, pero no pude a tiempo. El sonido del metal chocando resonó con fuerza y todo a mi alrededor se puso patas arriba. No recuerdo mucho después de eso, solo que desperté bajo luces blancas frías, rodeada por el aroma penetrante de antisépticos en una habitación de hospital. Soy el doctor. Renai, dijo un hombre de mediana edad con voz tranquila mientras abría los ojos lentamente. Señorita Gabriella, tiene costillas fracturadas y un esguince de cuello. Afortunadamente, no hay trauma cerebral, pero necesitará quedarse en el hospital al menos una semana para observación. Intenté asentir, pero el dolor en el cuello era tan agudo que no podía moverme. Lo único que podía sentir era vacío y soledad. Mason no apareció ese día. Ni siquiera llamó. Permanecí quieta en la cama, escuchando los sonidos de los carritos rodando, las enfermeras hablando por los intercomunicadores, y esperé. No estaba segura de qué esperaba. Una llamada, un mensaje de texto, o al menos alguna señal de que todavía pensaba en mí. No fue hasta el segundo día que Mason finalmente apareció. Pero no estaba solo. Escuché el sonido de tacones altos haciendo clic constantemente por el pasillo antes de que se abriera la puerta. Mason entró luciendo completamente imperturbable como si estuviera pasando a visitar a un conocido. La mujer a su lado, de alrededor de 30 años, alta con cabello rubio suavemente rizado y un ajustado vestido azul, lanzó una sonrisa radiante cuando me vio. Gabriella, dijo Mason sin vacilar. Necesitamos hablar. Giré la cabeza hacia él con dificultad, tratando de mantener la calma aunque me revolvía el estómago. La mujer no esperó a que la invitaran. Caminó junto a mi cama, completamente a gusto, como si perteneciera allí. Soy Tessa, dijo, su voz ligera como el aire, pero llena de arrogancia. Estoy segura de que Mason me ha mencionado. Miré a Mason. No lo negó. No retrocedió. No se disculpó. Tessa y yo, estamos juntos ahora, dijo Mason lentamente como si explicara algo obvio. Esto será lo mejor para los tres. No tienes que preocuparte. Tessa me cuidará. Solté una risa seca y quebrada. Acabas de decir lo mejor para mí, Gaby. Mason suspiró como si yo fuera la que complicaba las cosas. Debería soltar. Creo que deberíamos divorciarnos. Ya sabes, hace mucho tiempo que no tenemos nada. Tessa se echó hacia atrás, cruzó los brazos, sus ojos deslizándose sobre mis tubos intravenosos como si evaluara algo listo para ser descartado. No dije ni una palabra. En cambio, alcancé ligeramente temblorosa pero firme el cajón de la mesita de noche y saqué una delgada carpeta beige. Dentro había un formulario de divorcio impreso con nuestros nombres completos, solo faltaba la fecha y las firmas. Lo coloqué en la mesa lateral y lo miré directamente a los ojos. Lo tengo listo desde hace un tiempo, Mason. Solo estaba esperando una razón clara. Se quedó congelado por un momento.
Su expresión vaciló, pero luego volvió a su arrogancia habitual. Bien. Lo firmaré. Tessa sonrió levemente. Parece que eres razonable después de todo. No respondí. Por dentro, ya no sentía el dolor que solía sentir en aquellos primeros días de su frialdad. Lo que sentía ahora era algo extrañamente tranquilo, como si finalmente hubiera soltado una carga silenciosa que me había agotado durante casi 2 décadas. Antes de que salieran de la habitación, Mason se volvió y dijo, como si fuera una línea obligatoria, espero que estés bien incluso sin mí. Sonreí levemente. Sin amargura, sin resentimiento, solo el tipo de sonrisa que alguien lleva cuando sabe que está a punto de recuperar su libertad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, cerré los ojos. Un capítulo había terminado, y sabía que el siguiente estaba a punto de comenzar, no solo con el divorcio, sino con una verdad de la que Mason no tenía idea. Nunca estuve tan desvalida como él creía. Me dieron de alta un lunes por la mañana cuando el rocío todavía se aferraba al pasto y el viento de abril agitaba las ramas afuera del hospital. Lo primero que vi cuando encendí mi teléfono fue un mensaje de Amelia, mi abogada. Había enviado el mensaje el día anterior. Mason acaba de presentar el divorcio, pero no te preocupes, lo manejé exactamente como planeamos. Sonreí, una sonrisa poco frecuente después de tantos meses asfixiantes. Una semana antes del accidente, Amelia y yo habíamos presentado silenciosamente una moción para rechazar cualquier solicitud de divorcio unilateral en el Tribunal del Condado. Era una precaución en caso de que Mason intentara escaparse sin tener que dividir los activos. En ese momento, no estaba segura de si lo necesitaría, pero ahora resultó que mis instintos nunca habían estado equivocados. A las 3 de la tarde, mi teléfono no paraba de sonar. Vi el identificador de llamadas, Mason, y esperé hasta la 5ª llamada para contestar. Gaby, ¿dónde estás? ¿Por qué fue denegada la solicitud de divorcio? Ladró. Ni una sola palabra de preocupación, ni siquiera una pregunta sobre mi salud después de salir del hospital. Sostuve el teléfono ligeramente alejado de mi oído, como si su tensión pudiera filtrarse a través de la pantalla. Oh, eso, respondí calmamente. Debes haber olvidado. Cada vez que discutíamos en el pasado, siempre amenazabas con el divorcio. Solo quería asegurarme de que si alguna vez lo solicitabas de verdad, yo estaría lista. ¿Lista para qué? ¿Estás bromeando? Mason casi gritó. Mantuve mi tono sereno a propósito. Creo que es mejor que trabajemos a través de nuestros abogados. Activos conjuntos, propiedad separada, división. Solo sigamos la ley. Hubo silencio al otro lado. Luego Mason habló de nuevo, su voz ya no era áspera, sino teñida de una preocupación subyacente. Gaby, ¿qué activos? No tienes nada que dividir. Me reí, no de diversión, sino porque sabía exactamente que el hombre detrás de esa voz todavía creía que yo era solo una ama de casa sin un centavo, sin carrera y sin poder. Nada, dije lentamente. Mason, creo que deberías hablar con mi abogada porque hay mucho que todavía no sabes. Escuché el raspado de una silla seguido de un largo suspiro tenso de su parte. No compliques esto, Gabriella, dijo Mason, cambiando a un tono más persuasivo. Solo quiero terminar con esto para poder seguir adelante. Contesa, pregunté, sin molestarme en ocultar el sarcasmo. No respondió. Continué. Si tienes tanta prisa, qué lástima, porque hasta que se resuelva la división de activos, tu solicitud de divorcio no va a proceder. Y escuché que Oregón requiere que todos los asuntos financieros se resuelvan antes de que se pueda registrar un nuevo matrimonio, ¿verdad? Un suspiro pesado llegó por la línea. Sabía que estaba más desesperado que nunca. No solo quería terminar las cosas conmigo.
Quería asegurar las cosas con Tessa, la mujer que creía le daría una vida más fácil. Pero lo que no esperaba era que yo no soy la Gabriella que solía conocer. Hablaré con tu abogada, dijo Mason rápidamente como si intentara terminar la llamada. Una cosa más, interrumpí antes de que pudiera colgar. Debes saber que actualmente poseo más de 8 millones de pesos en bienes raíces y activos heredados solo a mi nombre. Y según la ley, cualquier propiedad separada adquirida antes del matrimonio o donada directamente no está sujeta a división. Pero si quieres pelear por ello, adelante. La llamada terminó en silencio, un silencio pesado como la piedra. Me quedé junto a la ventana del pequeño apartamento que estaba rentando temporalmente después de salir del hospital, los ojos cerrados, saboreando la sensación de la libertad recién encontrada. Por primera vez en 19 años, no tenía miedo de nada. Ni de ser abandonada, ni de ser juzgada, y especialmente no de un hombre que había subestimado mi valor. Esa tarde, Amelia me envió un plan detallado, qué activos listar, qué documentos preparar, qué pasos legales tomar primero. Lo vamos a dejar tan desorientado que no sabrá que lo golpeó, me escribió, añadiendo una carita traviesa. Miré la pantalla y sonreí. No necesitaba venganza nacida de la ira. Solo necesitaba la verdad. Y la verdad es que el hombre que una vez me menospreció ahora corre contra el peso de sus propios errores. Mason puede haber pensado que ganó cuando me dejó en el hospital para perseguir un nuevo amor. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. A las 8 de la mañana supe de inmediato que era Mason. Llamó 12 veces antes de cambiar a una rápida serie de mensajes de texto, cada uno con segundos de diferencia. ¿Bloqueaste la cuenta? No puedo retirar dinero. ¿Qué hiciste con mi tarjeta? Gabriella, contéstame. Solté un largo suspiro. Cada palabra que parpadeaba en la pantalla solo me hacía más segura de haber tenido razón en notificar al banco para congelar los retiros de nuestra cuenta conjunta mientras estaba en el hospital. Antes de que me dieran de alta, había solicitado separar completamente las cuentas y cancelar su tarjeta secundaria. Mason no fue notificado porque todo estaba a mi nombre. En ese momento, se sintió como una precaución. Pero ahora, su reacción demostró que no solo quería salir del matrimonio. Quería llevarse lo que no le pertenecía. El timbre de la puerta sonó a las 10 de la mañana. Abrí la puerta y casi me ahogué al ver a la mujer parada frente a mí. Dios mío, Gaby, te ves tan delgada, dijo, y luego me envolvió en un abrazo. Ali, di un paso atrás incrédula. ¿De verdad volaste desde Denver? Allison, mi mejor amiga de la universidad, a quien alguna vez consideré como una hermana. Entró al apartamento con una bolsa de regalo y ese familiar perfume de magnolia. Habíamos compartido habitación en los dormitorios y nos mantuvimos en contacto por más de 20 años, incluso después de mudarnos a diferentes lugares. Cuando se enteró de mi accidente, Ala inmediatamente se tomó 3 días libres del trabajo y voló. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó mientras servía el té. Asentí, luego exhalé. Mejor que nunca. Pero hay algo que debes saber. Le conté a Alai todo sobre Mason, Tessa, los papeles del divorcio y los activos de los que Mason no tenía idea de que existían. Escuchó atentamente, sin interrumpir nunca, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando llegué a la parte de Mason intentando retirar dinero de mi cuenta personal y molestarse cuando no pudo, Alai golpeó su taza de té sobre la mesa. Por eso necesitas un abogado, dijo, con un tono firme. Mason no es solo ingrato, es codicioso. Pero espera. ¿Tessa? Fruncí el ceño. ¿Qué pasa con ella? Tessa Donnelly. Sí, ¿por qué? Alai entrecerró los ojos y sacó su teléfono. Después de algunos toques, me mostró una foto.
Era una reunión familiar con Tessa parada junto a una mujer mayor que no reconocí. Esa es la tía de Tessa, dijo Alai. La conozco de un grupo de inversión inmobiliaria para mujeres en Denver. Solía quejarse de su sobrina, gasta dinero como loca, siempre sale con hombres mayores para salir adelante en la vida. Me senté derecha. ¿Estás diciendo que Tessa apuntó a Mason porque pensaba que era rico? Absolutamente. Y recuerdo que su tía decía, esa chica una vez fingió un embarazo para atrapar a un médico y casarse con él. No funcionó, pero la vergüenza nunca fue lo suyo. Me quedé sin palabras. De repente, todas las piezas del rompecabezas se conectaron en mi mente. Las frecuentes ausencias de Mason para reuniones con clientes, los recibos de restaurantes de lujo, y su inusual urgencia por finalizar el divorcio. Golpeé la mesa suavemente. ¿Todavía tienes contacto con la tía de Tessa? Sí. ¿Qué estás planeando? Miré a Alai, tranquila pero resuelta. Empieza a recopilar evidencia. Si Mason cree que puede enviarle dinero secretamente a Tessa o ocultar el hecho de que ella mintió sobre un embarazo, entonces claramente no sabe con quién está tratando. Esa misma tarde, Alai y yo nos reunimos con mi abogada, Amelia. Después de escuchar la historia, Amelia sonrió levemente. Si lo que dice Alai se confirma, podemos expandir este caso para incluir abuso financiero y fraude. Tessa no va a salir limpia. Alai agregó, puedo programar una reunión con la tía de Tessa esta semana. Creo que cooperará si sabe que su sobrina está a punto de arruinarle la vida a otra persona. Asentí. Bien. No quiero que esto se alargue, pero tampoco voy a caer en ninguna trampa. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Mason. Tessa puede estar en problemas. ¿Puedes retirar la solicitud? Podemos hablarlo como adultos. Miré el mensaje, sin ni siquiera sentir la tentación de responder. Ya no había arrepentimiento en mí, solo claridad. El juego que Mason y Tessa comenzaron ya no estaba en sus manos. La reunión tuvo lugar un viernes por la mañana en un restaurante privado en el último piso de un hotel boutique en Portland. Le había pedido a Amelia que eligiera el lugar por su privacidad y ambiente formal, el tipo de entorno que sabía mantendría a Mason y Tessa de actuar de manera impulsiva. Cuando entré a la sala de reuniones privada, ya estaban sentados uno frente al otro en una larga mesa de roble. Tessa estaba tan arreglada como siempre, pero esta vez había un destello de preocupación en sus ojos. Mason evitaba mirarme, jugando nerviosamente con su vaso de agua. Amelia se sentó a mi lado, puso su maletín, y los miró directamente. Gracias por venir. Hoy estamos aquí para discutir los términos de la división de activos y los asuntos derivados del proceso de divorcio entre mi cliente Gabriella Miller y el señor Mason Miller. Tessa resopló y se inclinó hacia Mason, susurrando, pensé que dijiste que esto sería fácil. Incliné la cabeza y ofrecí una sonrisa cortés. Lo será. Empezamos con la verdad. En cuanto terminé de hablar, la puerta se abrió de nuevo. Alai entró llevando un sobre grande, seguida de una mujer mayor conocida. La señora Mary Ann Donnelly, la tía de Tessa. Tessa saltó inmediatamente, su voz en pánico. Tía, ¿qué haces aquí? La señora Marianne se sentó del lado de mi mesa, poniendo el sobre. Sabes exactamente lo que has hecho, pero si vas a convertir la vida de otra persona en tu esquema de beneficio personal, ya no puedo quedarme callada. Asentí en señal de gratitud, luego le hice una señal a Amelia. Ella abrió el sobre y sacó una serie de fotos de alta resolución. Tessa entrando a un hotel de la mano con otro hombre, no Mason. Algunas fotos eran de día, otras a medianoche. Fotos adicionales mostraban a Tessa en un bar, acurrucándose con un grupo de hombres bien vestidos, riendo y coqueteando. Mason visiblemente palideció. Se volvió hacia Tessa,
los ojos bien abiertos. Tessa, ¿qué es esto? Tessa retrocedió, su voz temblando. Solo son amigos. Amigos. Ala interrumpió. En una semana en que dijo estar en negocios, conté al menos 3 citas con 3 hombres diferentes. Y según su tía, esta no es la primera vez que Tessa hace algo así. Amelia presentó otro documento, una declaración de la señora Mariani confirmando que Tessa había intentado atrapar a un médico para casarse con él fingiendo un embarazo. Crucé los brazos y miré directamente a Mason. ¿Y todavía planeabas casarte con ella? Eso fue rápido considerando que ni siquiera estás divorciado todavía. Mason apretó los puños y no dijo nada. Tessa parecía que apenas podía mantenerse de pie, sus ojos yendo de mí a Ala y luego a su tía. Finalmente, se desplomó en su silla, murmurando, lo siento. No estoy embarazada. Solo, necesitaba a alguien que pudiera cuidarme. Estoy cansada de luchar. No quería trabajar toda mi vida solo para apenas sobrevivir. ¿Planeas vivir engañando a otros? Preguntó Amelia, con sarcasmo goteando de su voz. No, es solo que pensé que Mason tenía dinero. Pensé que me daría una vida más fácil. Mason miró a Tessa con un disgusto que nunca le había visto. Quizás por primera vez se dio cuenta de que había caminado directamente a una trampa brillante. En cuanto a los activos, dijo Amelia retomando el hilo de la conversación. Mi cliente ha preparado documentación completa que demuestra que las propiedades heredadas tanto antes como durante el matrimonio están a su nombre y no están sujetas a división. Sin embargo, según la ley de Oregón, cualquier contribución conjunta durante el matrimonio será revisada en el tribunal. Estamos dispuestos a trabajar con la otra parte si actúan de buena fe, agregué con calma. Pero si hay evasión continua, uso indebido de cuentas conjuntas, o cualquier intento de conspirar para robo de activos, no tendré más remedio que iniciar investigaciones civiles y penales. La sala guardó silencio por unos momentos. Luego Mason bajó la cabeza por primera vez en todo esto. Y, firmaré todo. Lo siento, Gaby. Estaba equivocado. No respondí porque a estas alturas las disculpas no significaban nada. Lo que necesitaba era un final limpio y transparente y un nuevo comienzo donde yo llevara las riendas. Tessa fue acompañada fuera por su tía. Mason firmó cada documento como una máquina. Cuando terminó la reunión, Amelia se inclinó hacia mí y dijo suavemente, terminó, Gabriella. Ahora es hora de comenzar de nuevo. Una semana después de esa fatídica reunión, Mason apareció en la puerta de mi apartamento temporal sin avisar. Sin llamada telefónica. Estaba allí de pie en un traje arrugado, cabello despeinado, ojos hundidos por falta de sueño. En su mano había un ramo de tulipanes amarillos, los que me gustaban hace 15 años cuando todavía salíamos. Gaby, comenzó, su voz ronca. He pensado mucho. Sé que estaba equivocado. Tessa, ella me usó, pero tú siempre estuviste ahí para mí, siempre fuiste buena conmigo. ¿Podemos empezar de nuevo? Me quedé en silencio, sin dar un paso más allá del umbral. Las cosas podrían volver a ser como antes, continuó Mason. Me doy cuenta de que no puedo vivir sin ti. Lo miré por primera vez sin amor, sin dolor, solo con completa claridad. Volver a como eran antes, repetí con una pequeña risa. ¿Te refieres a los días en que estaba encorvada sobre la estufa mientras tú estabas cenando fuera con otra mujer, o las noches en que dormías sola mientras le escribías mensajes de texto a alguien más? No fue así, dijo Mason rápidamente. Me engañaron. Me mintió sobre todo. Asentí. Y ahora esperas que te salve de las consecuencias que tú mismo creaste. Di un paso atrás y cerré la puerta entre nosotros, dejando solo una pequeña rendija. ¿Olvidaste algo, Mason?
Ya no soy tu pasado. Soy Gabriela Miller, la mujer con casi 9 millones de pesos en activos personales, un equipo legal de primera, y una vida que está comenzando de nuevo. Sin ti. Cerré la puerta suavemente. Sin una sola lágrima. Las noticias de nuestro divorcio se extendieron rápidamente en el círculo inmobiliario local. No por mí, sino por Mason. Un empleado en su firma filtró fotos de documentos que mostraban que había usado la cuenta de la empresa para pagar citas con Tessa. La empresa inició una investigación interna. En 3 días, Mason fue despedido por violaciones éticas. Sin ingresos estables, se vio obligado a mudarse de su lujoso apartamento y regresar a vivir con sus padres en Spokane. Pero una vez que su familia se enteró de que enfrentaba una demanda civil y me debía una gran indemnización por conducta fraudulenta, declararon que ya no podían apoyarlo. Incluso enviaron a un abogado separado para solicitar que se eliminaran sus nombres de una garantía de préstamo anterior. Y Tessa. Después de esa confrontación, su tía contactó a su madre, una maestra de primaria jubilada, y le contó todo. Una semana después, Tessa fue sacada de la universidad, le cortaron todas sus tarjetas de crédito, y la obligaron a trabajar en la panadería familiar en Idaho. Según Ala, Tessa ahora se despierta a las 4 de la mañana todos los días para amasar y repartir pasteles. Cada dólar que gana es retenido para pagar la indemnización ordenada por el tribunal. No sentí alegría por ese resultado, ni me regodeé. Solo supe que al final, la justicia no necesita ser ruidosa para ser real. Amelia me llamó el jueves por la tarde para informarme que todos los procedimientos legales habían sido finalizados. Mason había firmado el acuerdo para dividir todos los activos conjuntos ampliamente a mi favor y había retirado todas las contrademandas. Estaba oficialmente libre, legal y emocionalmente. Esa tarde, me senté sola en el balcón de mi apartamento, con una copa de vino en la mano, mirando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. No había nadie hablando a mi lado. Sin cena a la que apresurarse. Sin pasos regresando a casa cargados de tensión. Solo yo y la paz. Pensé en los años que habían pasado. Las comidas que me salté para pagar las cuentas. Las noches sin dormir esperando que Mason llegara a casa. Las mirabas condescendientes porque era solo una ama de casa. Ahora todo eso pertenecía al pasado. Finalmente había hecho algo que alguna vez pensé imposible. Soltar a la persona que me lastimó y aferrarme a la que nunca se fue, a mí misma. Y eso fue lo más valioso que mi matrimonio jamás me dio. 2 meses después de que el divorcio fue finalizado, dejé Portland, no porque quisiera huir de viejos recuerdos, sino porque quería comenzar un capítulo completamente nuevo en un lugar sin rastro de Mason, sin habitaciones que hubieran presenciado mis lágrimas. Y sin más silencio roto entre 2 personas que solían llamarse esposo y esposa. Elegí Crescent Lake, un pequeño pueblo encajado entre bosques de pinos y las verdes montañas de Oregón. No muy lejos de la ciudad, pero lo suficientemente tranquilo para escuchar el canto de los pájaros cada mañana y la brisa que se filtraba por las vigas del porche por las tardes. Con una parte de los activos que conservé, compré una casa de madera de 2 pisos escondida detrás de arces con un amplio porche y grandes ventanas que daban la bienvenida a la luz del sol. Alai fue la primera en mudarse conmigo. No vivíamos como pareja, sino como 2 mujeres que habían atravesado tormentas y finalmente se habían encontrado en un lugar tranquilo. Alai acababa de dejar una relación de 10 años que describía como tan pacífica que se volvió aburrida. Me dijo, no sé exactamente qué quiero, pero sé una cosa con certeza. No quiero seguir viviendo como si estuviera esperando que alguien más aparezca y me haga sentir completa. Compartíamos las tareas del hogar. Yo cocinaba. Alai limpiaba. Yo cuidaba el jardín. Ella elegía música y la ponía cada mañana. En días soleados,
Íbamos en bicicleta al mercado de agricultores a comprar flores frescas, frutas y pan artesanal de una dulce mujer mayor llamada Marge, que siempre sonreía y guiñaba el ojo, diciendo: ustedes dos son exactamente el tipo de mujeres independientes que admiro. Hicimos el propósito de viajar al final de cada mes. A veces solo un corto viaje a Florence Beach, otras veces una noche relajante en una cabaña de aguas termales. Sin horarios apretados, sin nadie a quien reportarle, y ciertamente sin suspiros de alguien que no nos valoraba. Volví a cocinar, pero esta vez no para complacer a nadie. Experimenté con platos que siempre había querido intentar, pero me habían dicho que eran demasiado elegantes o demasiado caros. Alay a menudo se paraba detrás de mí con una copa de vino en la mano, mirando como si estuviera poniendo un espectáculo privado. Una vez se rió y dijo: nunca había visto a nadie freír pescado con vestido floral y aretes de perlas como tú. Gano. No estoy friendo pescado. Estoy creando arte. Con el tiempo, me di cuenta de algo importante. La libertad no se trata de cuánto dinero tienes. Se trata de vivir como quieres sin necesitar permiso de nadie. Cada mañana cuando abría los ojos, sabía que podía elegir qué ponerme, qué comer, qué hacer, y lo más importante, para quién vivir. Y esa persona, primero y ante todo, tenía que ser yo. Una tarde, nos sentamos en el porche bajo mantas, tomando té de canela mientras la brisa del inicio del otoño jugaba con nuestro cabello. Alay recostó la cabeza en mi hombro y preguntó: ¿crees que si Mason no hubiera cambiado hace 5 años, estarías viviendo así ahora? Me quedé en silencio por un momento, luego respondí suavemente: probablemente no. Puede que todavía estuviera cocinando la cena cada noche, pero en la cocina de una casa fría. Puede que todavía estuviera sonriendo, pero sería el tipo de sonrisa que esconde la sensación de ser olvidada. Alay tomó mi mano y la apretó suavemente. Entonces quizás perder algo es la mejor manera de encontrarte a ti misma. Asentí. Solía temer estar sola. Solía pensar que sin un hombre a mi lado, una mujer de alguna manera carecía de valor. Pero resultó que fue en los momentos tranquilos a solas que escuché mi voz interior con más claridad. Decidimos plantar un jardín de flores en el patio trasero y construir un librero de madera para el pequeño cuarto de lectura junto a la ventana. También comencé a escribir un blog compartiendo recetas y mi viaje de comenzar de nuevo, no por fama, sino para decirles a otras mujeres que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Una tarde de octubre, con la luz del sol filtrándose entre los pinos y pintando todo en suave dorado, me senté en mi escritorio escribiendo las últimas líneas de una entrada del blog titulada Sola pero no solitaria. Levanté la vista y miré por la ventana donde Alay regaba lavanda. Se volvió, levantó el brazo para saludarme, su sonrisa tan brillante como el sol. Y en ese momento, supe que de verdad había encontrado el hogar. No un lugar, sino un sentimiento. Paz, plenitud, y ser completamente yo misma. De mi propia historia, comprendí que la libertad y la felicidad no vienen de aferrarse a una persona o a un matrimonio que ya se ha derrumbado, sino de tener el valor de alejarse. Incluso si eso significa caminar sola. Una vez creí que ser una esposa dedicada era suficiente. Pero la verdad es que el valor de una mujer no reside en el sacrificio. Reside en el autorrespeto y en la capacidad de tomar el control de su propia vida. Ahora vivo más ligera que nunca, sin necesitar el permiso de nadie para simplemente ser yo. ¿Qué piensan del viaje de Gabriella? ¿Han experimentado algo similar? Compartan sus pensamientos abajo y no olviden seguir el canal para más historias significativas sobre la vida y las relaciones familiares.